Cuando gustes iniciar, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Hola, maestro. buenas tardes, sí, perfectamente. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, la semana pasada cuando dimos la clase muestra, dimos inicio con algunos aspectos que son fundamentales en el desarrollo de las dos habilidades lingüísticas que queremos dominar. En primer lugar, lo que se refiere en sí a llegar a una alta competencia en el manejo de la lectura y también de ahí derivarlo, conectarlo con el desarrollo de otra competencia, que es la redacción o la escritura. Ambas habilidades tienen, digamos, dos perfiles distintos, porque lo que es en sí la lectura es una habilidad lingüística que manejamos todos los hablantes, pero que significa de afuera hacia adentro. Es decir, va a ingresar a través de mi vista, a través de mi cerebro, todo un texto que yo voy a interpretar. Esa es una habilidad importante porque de ella dependen, sobre todo, la escritura y también el discurso hablado. Por la otra, el desarrollo de la habilidad de escribir o de redactar textos a cierto nivel implica también que nosotros podamos aterrizar por completo, digamos, ya la primera habilidad dominada para ir a la segunda. Regularmente los hablantes, conforme vamos creciendo desde que nacemos, tenemos contacto con nuestro idioma, el idioma materno, ¿verdad? Entonces, al tener ese contacto, por supuesto, se trata de que nosotros, a través del proceso de repetición que experimentamos, porque papá y mamá se la pasan repitiéndonos una palabra, otra palabra y otra palabra, y conforme las vamos escuchando, nosotros las vamos grabando, las empezamos a repetir en cuanto empezamos, más allá de expresar simples sonidos guturales al principio, cuando somos bebés menores de 1 año, y después le vamos dando sentido a las palabras, porque las vamos internalizando. Dicen los expertos que para adquirir, para poseer una nueva palabra, que yo, por ejemplo, esta mañana no la sabía, y ya la quiero hacer mía, la tengo que repetir 34 veces. Bueno, este proceso de repetición es lo que nosotros experimentamos desde bebés. Y después ya en la primera infancia, y que coincide con la escuela primaria, nuestras primeras clases de español nos empiezan a enseñar científicamente cómo es ese proceso y empezamos a aprender cómo la oración simple, verbo, por ejemplo, parte del predicado, pero que le antecede el sujeto. Bueno, eso es ya una oración que es una idea básica. Entonces, nosotros cuando empezamos el proceso de aprendizaje de la lectura, cuando empezamos a conocer las primeras letras y a conectar las sílabas, de manera tal que ya para nosotros se encuentra un significado, la conjunción de 1 o 2 sílabas, 3 sílabas, dependiendo del tamaño de la palabra. Entonces empezamos a agruparlas, empezamos a construirlas y redactamos nuestra primera oración. Quizá lo primero que aprendimos de niños fue a escribir nuestro nombre o el nombre de papá o de mamá. Pero a partir de ahí, obviamente, nuestro proceso de lectura nos va llevando poco a poco a ir de lo simple a lo complejo. Y entonces, ahí, como dice la presentación, nuestro cerebro vive un proceso extraordinario cuando vamos codificando, bueno, vamos más bien decodificando lo que nosotros tenemos frente a nuestros ojos, codificado, que es un texto. Entonces, lo que está codificado, nosotros lo decodificamos en el cerebro
y lo empezamos a interpretar. Esa es la meta de la comprensión, ¿no? Porque esto nos llevaría a la siguiente fórmula. C más D es igual a CN. Esto no es algo del otro mundo, es una cosa realmente muy sencilla, ¿verdad? Donde C es codificar, más D es decodificar, igual a comprensión, ¿verdad? Entonces, pero además de esto, necesitamos hacer otras cosas importantes, porque muchas veces ustedes se han dado cuenta, seguramente lo han experimentado, yo he sido maestro en nivel secundaria, en bachillerato y en nivel licenciatura. Y muchas veces me he encontrado alumnos o alumnas que adolecen prácticamente de, digamos, tener una alta competencia para leer. Ya no, digamos, leer un texto de corrido y además interpretando correctamente los signos de los signos de puntuación, sino además comprender con profundidad, con precisión, para que realmente podamos decir, ah, fulano de tal lee muy bien y comprende muy bien. Porque hay otras cosas. Seguramente ustedes han escuchado por ahí en el mercado muchos cursos que ofrecen leer un libro de 250 páginas en 20 minutos. Me he visto tentado a tratar de tomar uno de esos cursos, pero dije, realmente, ¿qué puedes tú aprender en estricto sentido leyendo un libro de 250 páginas en 20 minutos? Desde mi punto de vista, es algo que no es muy posible, que digamos. Pero bueno, lo están intentando y no sé cómo lo hagan, si es que lo han logrado. Sinceramente, yo lo dudo. Porque un lector, por muy rápido que sea, un texto, una página que tiene 7 párrafos y que tiene, digamos, 500 palabras, tendría que leer esa sola página, tendría que leerla en 1 minuto, quizá menos, y siendo muy rápido. ¿Aquí de qué se trata? De que cuando nosotros somos capaces de decodificar un texto, somos capaces de entresacar de un párrafo la idea esencial, ¿no? Por ejemplo, está ahí en la presentación, en el primer párrafo, las ideas, o sea, es una sola idea en realidad. Si revisamos el texto, ustedes dense cuenta cuál es el contenido general y cuál es la idea esencial que estoy manejando ahí. Entonces, los niveles de esfuerzo en la lectura son diferentes y sin embargo el mecanismo de nuestro cerebro es el mismo porque se debe llegar a la meta de la comprensión por el proceso de codificar y decodificar, lo que nos llevaría a la fórmula siguiente. Entonces, este párrafo en realidad solo se trata de explicarnos qué es codificar y decodificar y plantear la fórmula. Esto es empezar a leer comprendiendo, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva nos vamos a encargar de analizar qué es H, porque aparte de codificar, o sea, C más D igual a CN, le vamos a agregar a C más D, le vamos a agregar más H. ¿Y qué es más H? Más H son estas herramientas para lograr una buena lectura. Es decir, apoyarme en el vocabulario que conozco, o sea, mi léxico. Yo puedo tener un léxico muy limitado o un léxico muy grande dependiendo de mi formación. O lo puedo tener muy especializado si yo tengo un doctorado en latas, por ejemplo. Bueno, a lo mejor yo soy el gran experto en latas. Ajá. Pero resulta que he perdido en otros aspectos de desarrollo humano los léxicos de otros campos. Aquí lo ideal es que tengamos un manejo general de una cultura general. Digamos, saber un poco de varios temas que saber mucho de un solo tema. Esto me lleva a la siguiente imagen, que quisiera me siguieran ustedes con el pensamiento. Es simplemente la historia de un personaje que está encerrado en una torre. El personaje está ahí atrapado, es prisionero, y su único contacto al mundo exterior
es una pequeña ventana de 10 por 10. Todo lo que él ve a través de esa ventana es su único mundo y él desconoce el resto del mundo. Es decir, podríamos decir que él es experto en esa única panorámica que tiene desde la ventanita, pero no más. Al desconocer todo lo demás, pues obvio va a ignorar que hay otras cosas. Va a ignorar que a lo mejor hay otra fauna. Va a ignorar que hay, digamos, otras esencias, otra naturaleza, etcétera, etcétera. Pero de pronto, dice la misma fábula, llegan unos hombres, lo empiezan, digamos, a rescatar, empiezan a retirarle las ventanas, lo que tiene el techo y la ventana, la convierten en un balcón. Y entonces en ese momento el hombre empieza a ver todo el mundo y se da cuenta de que hay ríos, de que hay desiertos, de que hay bosques, de que hay árboles, de que hay animales, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede con esto? Con esto sucede simplemente que ese hombre, de pasar a ser especialista en algo, de pronto empieza a conocer más cosas. Bueno, el manejo del lenguaje es algo parecido, porque mi léxico lo voy a incrementar en la medida en que yo vaya preparándome, leyendo, analizando, siendo crítico. Así es como se va a ir solidificando un buen léxico. Bueno, después utilizar el sistema de la referencia de palabras asociadas, o sea, comprensión por asociación. Esto significa que unas palabras me pueden asociar con otras, de manera tal que yo pueda, digamos, hacerme una lectura más fácil por asociación. Ahora, la comprensión de lectura por contexto significa que, por ejemplo, yo voy leyendo un texto y a lo mejor es muy denso y hay un vocabulario un poco pesado, pero yo puedo por contexto ir interpretando una palabra, por ejemplo, que yo no conozca muy bien o que sea una palabra de otra naturaleza. Pues bueno, la cuestión es que esa palabra la puedo interpretar por contexto. O sea, las otras partes de una oración me pueden ayudar a entenderla, si en ese momento no dispongo de un diccionario. Conocer el uso de diferentes clasificaciones de palabras como sinónimos, antónimos, parónimos, acrónimos, anacronismos y neologismos, entre otros, porque hay muchos, ¿verdad? Y pues bueno, cuando nosotros disponemos de un buen caudal de léxico, pues podemos decir, pues ¿sabes qué? Hay un buen número de sinónimos para esta palabra, ¿no? Hay palabras que son tan socorridas que las conocemos con 4 diferentes vocablos, ¿verdad? O palabras antónimas, que son las que tienen significados contrarios. O las palabras parónimas, que son las que se parecen, pero en realidad no son lo mismo. Se parecen en cuanto al sonido, se parecen en cuanto a la grafía, pero no tienen el mismo significado. Los acrónimos son palabras que se crean, digamos, porque las reducimos para no, digamos, tener que decir toda la palabra completa de un invento, por ejemplo, y entonces, a final de cuentas, nace una nueva palabra, pero en realidad es un acrónimo. Por ejemplo, la palabra metro, o sea, el tren suburbano de las grandes ciudades, metro, es un acrónimo. Medio económico de transporte rápido y organizado, es un acrónimo. Los anacronismos son palabras viejas, son palabras que se van desgastando con el tiempo, y el último acaban de morir por morir, porque ya nadie más las utiliza. Un ejemplo de anacronismo puede ser asaz imposible. Antes se utilizaba mucho la palabra asaz. El sinónimo de hoy es bastante, pero asaz se convirtió en un acrónimo, pero en un anacronismo, y es una palabra que prácticamente ya murió. Y esas palabras que mueren en realidad son palabras que aún existen, pero solo en forma escrita. No mueren del todo. Mientras estén escritas, van a seguir existiendo, aunque sea ahí en la historia, en las páginas de la historia, como en la literatura antigua. El Quijote utiliza mucho la palabra asaz a lo largo de la gran novela.
de Miguel de Cervantes Saavedra. Y los neologismos, que son, como lo dice la misma palabra, neo, nuevo, logismo, palabra, o sea, nuevas palabras que van surgiendo por una necesidad que tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, la última palabra que para todo mundo es dolorosa en el 2020 es la palabra COVID-19. ¿Sí? ¿Significa algo? Sí, para todos, pero es un neologismo, porque acaba de crearse, generarse, surgir y padecerlo muchas personas, pero se le tiene que bautizar con un nombre, neologismo. Y así los neologismos que van naciendo día con día. Identificación del campo del texto, es decir, en qué campo vamos a desarrollarnos, en qué campo vamos a leer. No es lo mismo leer un libro de filosofía que uno de economía, uno de medicina, uno de derecho. Son campos diferentes que implican, obviamente, diferentes competencias. Bueno, comenzar con algo básico, eso es muy importante. Muy, muy importante, porque tenemos que comenzar con algo básico y sencillo para ir escalando gradualmente en el nivel de complejidad de los textos. Cuando hablo de esto, yo me refiero a que para que alguien quiera ganar el gusto por la lectura y convertirlo en un hábito, tiene que sentir el placer de leer. No es digamos, ni siquiera una práctica que aunque nos impongan, la queramos hacer. ¿Por qué no la vamos a hacer? Nada puede ser a fuerzas, nada se puede imponer y obviamente menos lo que se refiere a algo que tiene que obtenerse a través de un gusto. ¿Y cómo llegar a ese gusto? Sentir el placer cortical que vive el cerebro cuando se conecta al mundo del conocimiento es algo que no solamente lo pueden conseguir los iluminados, los amantes de los libros, sino cualquier ser humano. Nada más que hay que ir, obviamente, por el puente adecuado. No podemos querer ganar el hábito de la lectura yendo a un tratado de medicina, ¿verdad? O que nos impongan a través de, no sé, un tratado de arqueología, porque vamos a acabar odiando la lectura. Y no se trata de eso. Se trata sencillamente de que seamos capaces de tener ese ánimo por verdaderamente sentir el placer, ¿verdad? Y bueno, tener presente que cada lectura es un mundo nuevo por conocer y es una forma de viajar en el tiempo y en el espacio. No hablo solamente de los textos de literatura, no hablo solamente de los textos de historia, hablo en general de diferentes campos de desarrollo humano que tienen su tiempo, que tienen su historia, que tienen sus autores simbólicos. Y muchos de estos textos, libros que han revolucionado el mundo, prácticamente lo han transformado y han hecho algo esencial en este mundo. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, El Capital de Carlos Marx? Sobre todo los luchadores de izquierda que quisieron transformar el mundo por las ideas que planteó Carlos Marx y el análisis que hacía de la historia como una lucha de clases, de contrarios, y que viene de más atrás del análisis de Nietzsche y mucho más atrás llega hasta Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces, ven, o sea, es como el conocimiento evoluciona y cuando evoluciona, no solamente la historia de la humanidad se convierte en una simple evolución, sino llega a una revolución. Bueno, un dominio de la competencia de la lectura traerá como consecuencia el desarrollo óptimo de una buena redacción. Esto es absolutamente cierto. A nivel profesional, porque ambas competencias están ligadas íntimamente en nuestro cerebro. En pocas palabras, entre más autores leamos y buenos autores leamos, más grande será nuestra competencia para poder redactar. Redactar, lo vimos la semana pasada en la clase muestra, implica un primer desafío, ¿verdad?
el primer desafío, que significa vencer, para escribir, vencer la página en blanco. Y vencer la página en blanco no es sencillo, yo se los puedo decir, como tampoco es sencillo, por ejemplo, si queremos decir un discurso, ¿cuáles son las primeras palabras que yo voy a decir? Porque la hoja en blanco es como el pánico que podemos sentir hacia el monstruo de las 1000 cabezas, que es un auditorio que me está escuchando. Bueno, la única forma en que nosotros podemos, de una u otra manera, comprender, comprender es aquí el asunto de que podamos nosotros llevar a la práctica las primeras oraciones, las primeras palabras, y tener muy claro en la cabeza qué es lo que yo quiero decir, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para dar la bienvenida a todos nuestros participantes. Parece que tenemos un número considerable que están asistiendo a esta primera sesión de nuestro curso de lectura y redacción nivel universitario y que nos permite, pues, compartir con todas y con todos ustedes este proceso de un campo que en lo personal a mí me apasiona. Bueno, aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Es la fórmula que les escribí como para ir facilitando este conocimiento, la adquisición de un hábito que primero puede ser una buena costumbre inicial, aunque sea una costumbre, digamos, inicialmente con poco ritmo, pero poco a poco ir incrementando el paso a través del puente que yo ya les comenté. Ahorita vamos a hacer el análisis de 3 textos que les elegí. Quizá no dé tiempo solamente de uno, pero los otros se los van a mandar a su correo para que ustedes los analicen y los podamos comentar la próxima semana, ¿verdad? Entonces, bueno, la fórmula para lograr una buena comprensión de un texto, decíamos hace rato, es C más D más H, lo que nos da igual a ACN. O sea, ACN es alta comprensión gracias a la aplicación de las herramientas, que es H, en el proceso de codificar, que es C, y de codificar, que es D. Es una fórmula sencilla, realmente, que tenemos que prácticamente entender, procesar, internalizar. Y con base en esto, nosotros podremos ir avanzando en este proceso. Hasta acá, hasta este momento, ¿habrá algún comentario, alguna duda, alguna participación? Por favor, todo abierto. Yo, ¿cómo se puede uno considerar un buen lector, maestro? O buena lectora en este caso. Bueno, estamos hablando de un proceso en el que la persona ha comenzado con textos básicos, que ha ido creciendo en cuanto al análisis de textos, en cuanto a la modalidad de los mismos, y que cuando llega un momento, su cultura es algo más que básica, bueno, puede interpretar de pronto textos de mayor grado de complejidad. Hay ocasiones que nos enfrentamos con textos que podrían ser analizando o teniendo un diccionario a la mano o una cultura o algo más que básica a la mano, porque sería algo complicado entender. Por ejemplo, uno de mis autores favoritos, que es Humberto Eco, el autor de El nombre de la rosa y El péndulo de Foucault, es un escritor complicado, incluso para los letrados, incluso para una persona culta. Sin embargo, hay textos que de pronto podrían servirnos bien a bien para comenzar con esta aventura. Y algo que yo recomiendo, esa es una recomendación mía que yo les hago y que siempre les he hecho a mis alumnos de literatura. ¿Con qué puedes y quieres comenzar? Bueno, podríamos comenzar con una pequeña novela de ni siquiera llega a 100 páginas. Es una novelita sencilla de un autor extraordinario
que es narrador poeta. Bueno, él quería ser poeta, no se le dio la poesía, pero acabó siendo escritor de novela y cuento, y es muy poético su estilo, y que ustedes han escuchado mucho hablar de él, si no es que ya lo han leído, que es Gabriel García Márquez. Y él tiene una pequeña historia que se llama Crónica de una muerte anunciada. Esa pequeña novela, Crónica de una muerte anunciada, un lector avesado la puede leer en 2 horas, quizá en menos, pero si alguien la quiere disfrutar, no se la avienten como de maratón. Léanla con calma, disfrútenla, aunque se tarden un día, no importa, pero al final de cuentas van a entenderme por qué les digo que es una gran obra, para irse por ese puente que nos va a hacer llegar a ese camino y que nos puede convertir en buenos lectores, ¿no? Un buen lector, obviamente, es aquel que no solamente lee, que lee mucho, que lee de lo que sea, que comprende de lo que sea, porque le gusta. Sí, porque le gusta, pero además quizá porque lo necesite, ¿verdad? Hay quienes de pronto ya leemos por placer y ya sabemos a lo mejor qué leer. O yo ya terminé mi libro en este mes y voy a continuar con el siguiente, ya sé cuál es el siguiente libro. Bueno, ese puede considerarse un buen lector o una buena lectora, desde mi punto de vista. Gracias. No sé si alguien más va a preguntar. Si no, seguimos. Bien, les quiero comentar entonces que la lectura, debemos entender que la lectura es base de una buena redacción. ¿Por qué razón es base de una buena redacción? Porque sin una buena lectura, sin un buen análisis de lo que nosotros queremos, de lo que nos interesa hacer, tener como conocimiento, entonces va a ser muy complicado que nosotros podamos llevar a cabo una competencia lingüística como es la de la redacción. Porque esa ya es una competencia productiva. Y todo lo que es productivo, como por ejemplo decir un discurso frente a un público, o dictar una conferencia, decir una clase, o escribir un texto, al ser productivo es más complicado, mucho más complicado que llevar a cabo una competencia que son las del otro lado, o sea, las que a mí me van a permitir formarme, porque no necesito yo producir algo, sino más bien integrar algo. Cuando leo, por ejemplo, o cuando escucho, yo solamente adopto una actitud pasiva, pero estoy aprendiendo. Ahora, de eso que estoy aprendiendo, yo poco a poco, gradualmente, voy a tratar de producir algo, lo que sea. Y si se trata de la hoja en blanco, bueno, ahí ya entran otras cuestiones. ¿Qué cuestiones? Entran cuestiones importantes, como por ejemplo, el conocer, y bueno, regularmente quiero pensar que todos tenemos cierto nivel educativo, las personas presentes. Sé que tengo posgraduados, con personas con posgrados, sé que tengo pasantes, sé que tengo estudiantes de universidad, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué interesa aquí para este asunto? Interesa que sepamos que la forma en que nosotros vamos a decorar nuestro escrito es importante. Eso es la forma, pero sobre todo el fondo. ¿Cuál es el fondo? El contenido de lo que yo voy a tratar de explicar. Y para eso, obviamente, haremos la segunda sesión que implica el análisis prácticamente de cómo yo puedo empezar a redactar. O sea, esta primera sesión se trata de comprender, de entender cómo puedo lograr una alta comprensión gracias a la aplicación de las herramientas en el proceso de codificación y decodificación. O sea, aprender a leer con precisión, con profundidad y con comprensión un texto. No importa el tema que sea el texto, lo puedo lograr yo si sigo todas estas instrucciones. Quiero compartirles a ustedes, porque del amplio mundo de conocimiento que existe, no quisiera que cortáramos, de todos modos este texto se los van a mandar a su correo también, pero yo se los quiero leer aquí, antes de que cerremos, porque el tiempo, caray, ¿cómo se va tan rápido? Uno de mis autores favoritos se llama Pablo Neruda.
un enorme, extraordinario poeta chileno. Y en un libro que se llama Confieso que he vivido, tiene un textito que se llama La Palabra. Se las voy a leer de corrido y al último, si me pueden comentar, porque este es, digamos, el arranque de una gran aventura, que es la aventura de leer. Dice, la palabra. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como perlas de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras. Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo, cuando van zumbando y las atrapo. Las limpio, las pelo, me preparo frente al plato. Las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto, las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío. Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban, quedaba arrasada la tierra. Pero a los bárbaros se les caían de la tierra de las barbas, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Pablo Neruda. Bien, ahora sí, abrimos la discusión. No sé qué comentarios haya, participaciones, dudas, lo que ustedes gusten. ¿Alguien que desee realizar alguna intervención? ¿Algún comentario, alguna duda? No se escucha, por ahí alguien levantó la mano. Guillermo o alguien va a hablar. Carmen. Adelante. Sí. Adelante. Sí. Muy interesante, maestro, y coincido con usted que para que tengamos una buena redacción, primeramente debemos ser muy buenos lectores. Creo que, como usted bien lo refirió, son competencias que van de la mano y, bueno, espero que este curso nos apoye y nos dé todas las herramientas que necesitamos. Gracias. Gracias, estimado amigo. ¿Alguien más?
Carmen creo que quiere hablar, levantó la manita. A ver, Carmen, adelante. No me oye. Mientras quiero aprovechar lo que alguien más... Ah, adelante, Carmen, adelante. Ya no me escucha. Les quería mostrar la plataforma donde está el curso. Cuando entren, se va a ver así. Y aquí van a ingresar un usuario y contraseña que yo les voy a mandar el día de hoy. Por eso les quería pedir si en el chat me ponen todos sus correos para repasar que no me falte nadie. Y entonces van a poner el usuario y la contraseña para que puedan ingresar. Por ejemplo, en este caso de muestra, así rapidísimo, voy a entrar. Bueno, aquí me dice que ya estoy ahí, no estoy. Vamos a entrar. A ustedes no les va a pasar eso, a mí sí, porque estaba entrando hace ratito. Esa es la página donde van a poder ingresar. Y van a poder ustedes ver con ese password y ese usuario, ahí les va a aparecer el curso y ya podrán accesar a partir de hoy con la clase grabada, los materiales que el maestro ya me mandó, está en la página principal, con los materiales ya y las lecturas recomendadas. Seguramente ya nos mandó un ejercicio el maestro, también va a estar ahí. No sé si ya me lo mandaste, creo que sí. Entonces, Sí, son el segundo texto. Ajá, así es, para que ustedes puedan ingresar, puedan entrar y puedan participar haciendo las actividades y demás. Y bueno, cualquier duda me puedan escribir al correo o me mandan un WhatsApp para poder, si no pudieran accesar, como ahorita que me está pasando a mí, luego hay que borrar el caché para poder entrar o algo así. Y la cuestión es que ustedes puedan accesar y verlo, ¿sale? Al ratito lo intentan y si tienen alguna duda, con confianza me contactan y ya los podré pasar. Es que me dice que ya estoy ahí en sesión, pero ahorita lo cambio y les mando el link para que puedan entrar ahí y puedan checar los cursos que hay aparte, pero que ustedes van a poder entrar solo a este. Entonces, no sé si alguien más va a comentar algo, la clase va a cerrar. Maestro, si quiere cerrar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho su atención. Yo sé que de pronto es medio extraño para quienes estamos comenzando con este tipo de cursos,